La manera en que cuando hay adversidad, cuando las tinieblas tratan de ejercer dominio sobre cada uno de nosotros, la manera en que se quita todo eso es cuando nos ponemos a orar, cuando nos ponemos a cuentas. Porque cuando nos ponemos a cuentas, nuestro Señor nos perdona, blanquea nuestros pecados y nos conecta a la vida eterna. Y entonces la adversidad no puede hacer nada ante eso. Es bien importante que se pueda revisar toda la escritura, porque normalmente, como se promueve en redes sociales y aún en iglesias, este, pues se utilizan fragmentos de la escritura y se desconectan y se forman dogmas. Y entonces comienza la torcedura. Si no leemos toda la escritura, somos presa fácil de en eso que está desconectado, caer, caer en intenciones, y no solamente de mercadería económica, sino de mercadería de otro tipo. Entonces por eso es importante leer, pedirle dirección a nuestro Señor y leer la escritura. Cada uno de nosotros está leyendo constantemente, todos los días está leyendo la escritura, porque solamente de esa manera pues nos va a hablar el Señor. Si por decir, eh, aquí en cualquier otro lugar se hace un comentario y no está con respecto a lo que está escrito, se está contradiciendo alguna parte de la escritura, pues se debe de decir, pero es que aquí dice esto, ¿no? Aquí dice esto otro, y tú estás mencionando esto, y no está conforme a lo que está escrito. Entonces, se puede percibir cuando alguien está hablando acerca de la escritura y lo está sacando del contexto bíblico, se nota. En ese caso hay que exhortar inmediatamente, ¿no, hermana? Ahí en Hechos 13, leían la escritura y se daba una interpretación. Y entonces se le daba la palabra a los participantes, a los que tenían conocimiento, y dice ahí, ¿no? Que se daba, podía darse una palabra de exhortación. Por eso es importante que cuando nos unamos, bueno, primero pidamos dirección a nuestro Señor, que hagamos nuestra lectura para que podamos participar, para que no solamente estemos escuchando, sino que ya haya una aportación de cada uno. Y la aportación más grande, la que hacía el apóstol Pablo cuando entraba a las sinagogas, se hacía la lectura, se daba la interpretación, era siempre su intención era llevar la lectura de la escritura a nuestro Señor Yehoshua, conectarlo a nuestro Señor ofrecido como sacrificio y resucitado. Hay que orar mucho. ¿Por qué lo digo? Porque es que en nuestro entorno, por ejemplo, en nuestro entorno, digo entorno mesiánico, ¿no? Ya saben, todo el amplio espectro de corrientes y de cosas, se ha hecho demasiado énfasis, que no digo que esté mal, ¿no? Pero es que se ha concentrado todo ahora en estudio. Que si el estudio, que si la arqueología, que si la conferencia, que si tal cosa. Bueno, está muy bien que edifiques toda la parte intelectual y el conocimiento, eso está muy bien.
Pero luego es que ya de tanto estar leyendo, que ya no entras en oración, no entras en ruego, no entras en confesión, no entras en interactuar y confrontarte con otra persona, etcétera. Entonces, claro, es muy fácil meterse en el búnker, cerrar la puerta y comer libro y olvidarte del mundo. Es muy fácil, por supuesto. Pero ya lo otro es cuando sales afuera al campo de batalla y te vas a enfrentar con cosas que te van a desafiar, cosas que te van a desafiar tanto de tu pareja como de tus hijos, etcétera. ¿Y qué haces? Enseguida, si no estás bien entrenado espiritualmente, y repito, esto es espiritual, la primera batalla la pierdes enseguida. Terminas explotando, terminas gritando, terminas diciendo y haciendo cosas que no debes, porque claro, porque te las has pasado estudiando, te las pasas leyendo libros, te las has pasado investigando y cosas, pero no oras, no te confrontas, no escuchas, porque hay que escuchar muchísimo a la otra persona, a los hijos, hay que escuchar y hay que dialogar y hay que aceptar que a veces, o no siempre, o muchas veces no tienes la razón. Y eso también, a eso me refiero con lo espiritual, porque el llegar a aceptar que no tienes la razón, que estás equivocado, vamos, tienes que estar muy bien entrenado, ¿eh? Porque no todo el mundo le gusta reconocer que no tenía la razón. Eso es muy importante que estemos dispuestos y entrenados. Y eso se logra mucho en oración. Eso no es con estudiar ni leer libros. Esto es que te dobles, esto es que la carne sienta que te humillas. Esta carne tiene que saber que nos postramos ante nuestro Rey que nos está enviando a hacer cosas y que las tenemos que hacer aunque no nos gusten, ¿sabes? Entonces, ahí en el proceso es donde vas a enfrentarte. Pero luego, aunque se sufra un poco, dices, bueno, pero la palabra de Dios es así y tengo que seguir. Va a ser incómodo, pero es necesario que lo sepas. Voy a explicar por qué muchas de las personas que dicen tener discernimiento realmente no lo tienen. Es porque el discernimiento no es intuición, no es pensamientos, no es emociones, no es sospechas, no son experiencias pasadas, mucho menos son traumas no sanados. No, eso no es discernimiento bíblico. De hecho, la Biblia define el discernimiento de otra manera. Hebreos dice que el discernimiento se desarrolla cuando los sentidos espirituales son ejercitados por causa del uso, o sea, para distinguir entre el bien y el mal. No nace solo, eso no es automático y tampoco es una corazonada. Tienes que estar pilas porque mucho de nuestra cultura se interpreta a partir del sentimiento. Si algo incomoda, entonces no viene de Dios, y si algo da paz, entonces si es de Dios, uy. Pero la Biblia enseñó claramente que Jesús se incomodó, profetas incomodaron y que la verdad en general incomoda. De hecho, Pablo dice que hay personas con celo espiritual, pero sin conocimiento. Entonces hay mucho fervor, pero poca claridad. Eso produce cristianos muy sensibles, pero poco entrenados. ¿Me hago entender? Reaccionan rápido, juzgan rápido, concluyen rápido, pero disciernen lento. Porque el discernimiento no se basa en lo que sientes. El discernimiento se basa en lo que Dios ya dijo, porque lo que Él dijo es la verdad. Entonces la palabra de Dios es el filtro y no lo que sientes, no la emoción. Pablo de hecho lo ora en Filipenses y lo dice de una manera espectacular. Su amor abunda en conocimiento y discernimiento. Amor sin discernimiento se vuelve permisivo, por lo que no es amor. Discernimiento sin amor se vuelve duro. Dios nunca separó las dos cosas. Ahora muchas veces lo que nosotros llamamos discernimiento es en realidad una herida defendiendo territorio. Excepción pasada, un abuso, una traición, pilas con eso. El verdadero discernimiento nace de una mente renovada, son que está alineado con la verdad. Nos dice que no se transformen por lo que sienten, transfórmense por la renovación de la mente para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Entonces discernir no es adivinar, discernir es probar. ¿Qué pasa, mi querido hermano? Eso requiere tiempo, requiere palabra, requiere madurez, requiere también humildad para aceptar que no todo lo que nosotros sentimos es verdad.
Entonces tú no necesitas ser más espiritual, tú necesitas ser mejor formado. Eso sí es discernimiento. Te voy a explicar cómo funciona todo el sistema luciferino. Recuerda que el diablo no necesita destruirte, sino que no escuchas la voz de Dios. En ese sentido es necesario que sepas que un corazón desordenado es un corazón que está espiritualmente sordo. Entonces fíjate, las dictaduras controlan información, pero las dictaduras espirituales controlan los afectos. La emoción domina más rápido que la razón y eso es lo que bloquea la voz del Espíritu Santo. Los principados trabajan de esta manera. Sobreestimulación, punto número 1. Noticias, redes, crisis, pseudoespiritualidad, scroll infinito. El sistema nervioso simplemente queda exhausto porque está siempre alerta, nunca está en paz. Segundo, la hipertrofia emocional. Hiperempatía, hipersensibilidad, hiperreactividad. Todo te afecta, todo te hiere, todo te drena. Un corazón drenado es un corazón manejable, ¿ok? El tercer punto es el desgaste de la identidad. Si yo te desgasto emocionalmente, tú pierdes claridad sobre quién eres. Un hijo confundido es fácil de domesticar y eso también aplica para tu familia, pila y mosca. Y lo cuarto que tenemos es la adicción al consuelo inmediato. Comida, placer, dopamina, autoayuda, redes sociales. Resuelves emociones pero no resolvemos el pecado. Mal. Sentimos alivio pero no recibimos dirección. Pésimo. El sistema te quiere sano emocionalmente, pero te quiere muerto espiritualmente. ¿Me hago entender? Si rompen tu emoción, rompen tu fe. Simple. Marcos 4:19 Jesús dijo, los afanes, los engaños de las riquezas y los deseos ahogan la palabra. Te ahorcan, te asfixian, te saturan. No sé si me hago entender, pero es un ataque a tu capacidad de escuchar. Mientras más ruido emocional tienes, menos espacio tienes para discernir lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Justo allí está la jugada. ¿La estás viendo? La cosa no es que caigas, es que no escuches. ¿Recuerdas a Jesús? Mis ovejas oyen hoy mi voz. Un cristiano que no escucha es un cristiano muerto. Básicamente funciona como muerto. Entonces el sistema gobernado por el maligno se ha encargado de fabricar ahora al creyente emocional. Porque ahora hay una fábrica de cristianos reactivos, inestables, fácilmente ofendidos, dependientes de validación, frágiles ante la corrección, vulnerables ante el engaño. Y todo eso genera una cosa, desconexión del Espíritu Santo. No porque Él se vaya, sino porque estamos tan emocionalmente saturados que ya no podemos percibirlo. Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. Y eso se trata de que tu alma domina sobre tu espíritu. Cuando tus emociones levantan tanto ruido que ya no escuchas la dirección de Dios. Es más, ya ni te interesa escuchar la dirección de Dios. Entonces el sistema luciferino quiere que tú reacciones sin pensar, que busques alivio antes que transformación, que vivas absolutamente drenado, que confíes más en tus emociones que en la palabra de Dios y que confundas sensibilidad con discernimiento. Un creyente dominado por sus emociones no es ninguna amenaza al infierno. Lo pone en bandejita de plata. Solo se confunde a sí mismo. Jesús lloró, se angustió, Jesús sintió, pero es que ninguna emoción gobernó a Jesús. Juan 14:30 dice, viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. No tiene nada que manipular, no tiene nada que inflamar, no tiene nada que desordenar. Justamente ese es el modelo que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros, un corazón sensible, sí, pero inquebrantable. Verdadera libertad no es sentirse emocionalmente bien. De hecho, es poder escuchar espiritualmente. Los demonios no leen tu mente, pero sí leen tus reacciones y reaccionas igual todos los días. Para ellos tus emociones son como patrones predecibles. Tienen etiquetas en los botones que dice presiona aquí, presiona... ¡Ah! ¡Me la puso bombita! Avíspate. El infierno sabotea tus decisiones sin que lo notes. Y un patrón que es global, cristianos tomando decisiones emocionales. ¿Sabes qué es lo peor? Que producen consecuencias demoníacas. Decisiones impulsivas, vínculos tóxicos, relaciones que arruinan llamados, puertas abiertas por mera nostalgia, regresos a pecados solo por hoy. ¿Tú crees que esto es psicología? ¿Será psicología de Chucky? Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. ¡Boom! Territorio, espacio, habitación mental. ¿Crees que el infierno necesita permiso para tentarte? Ponte a creer. Necesitas solo espacio para influenciar en tus decisiones.
¿Dónde encuentras espacio? ¿Dónde están esas decisiones? En las decisiones que decidiste no entregar. El enemigo entra por emociones desordenadas, mae. La ira no procesada, el dolor no confesado, la culpa no tratada, los deseos no crucificados, los apegos no resueltos, las heridas no sanadas. Los demonios no leen tu mente, pero sí tus reacciones y saben al pie de la letra todo lo que te duele o todo lo que te alebresta emocionalmente. ¿Me explico? Primera de Pedro 5:8, el diablo anda merodeando buscando a quién devorar. O sea, que el diablo estudia comportamientos. Él mapea la vulnerabilidad de cada quien. Te observa emocionalmente. ¿Qué te detona? ¿Qué te dispara? ¿Qué te hiere? ¿Qué te enoja? ¿Qué te seduce? Lo segundo que hace es colocarte pensamientos compatibles con esa emoción. No pensamientos nuevos, no, los compatibles con tu herida. Lo tercero que hace es impulsarte a que andes manipulado por tus emociones y no por el Espíritu Santo. Te deja con una decisión que crees que fue tuya, cuando fue simplemente una sugerencia susurrada. Así es como destruye amistades, matrimonios, llamados, fe, vocación y pare usted de contar. No te posee, solo te impulsa y dice, sí, pequeña, tú puedes. Y tú en tu emoción, ay, esto viene de Dios, decides. Y a ti te dejaron clarito cómo desactivar la bomba, ¿cierto? Gálatas 5:16, andad en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. ¡Boom! La carne no es el cuerpo, es el yo emocional gobernado por sí mismo. Dios hace 3 cosas clave. Te revela la mentira detrás de la emoción. Por eso Jesús pregunta, ¿por qué piensas así? Lo segundo es que te convence de verdad y no de sentimiento, porque el Espíritu Santo es un espíritu de verdad y no de vibes. Y lo tercero es que te llaman a tomar decisiones conforme a tu identidad. No desde el impulso, bájate de esa nube. Pilas, porque la guerra espiritual que tienes no es de estarte agarrando entre los pelos con un demonio en sueños. Se trata de decisiones que haces sin consultarle al Espíritu Santo. ¿Se entendió? Es que tienes que sanar a tu niño interior. Me vas a odiar, pero no me interesa porque necesito que te pongas como una caja de machete. Voy a explicar cómo el temita del niño interior no se trata de una terapia inocente. Esa frase, de hecho, nace en experimentos de control mental. Durante la Guerra Fría, proyectos del MK Ultra dirigidos por la CIA y luego Proyecto Monarca buscaban crear esclavos mentales disociados, usando el trauma severo como método de disociación. Básicamente, partir la mente en compartimientos para controlarlos entonces por separado. A esos compartimientos les daban entonces identidad. Niño sumiso, guerrero, sabio, protector, etc. Uno de esos compartimientos era el niño interior. Un alter puro, vulnerable, moldeable. Un alter es una personalidad. Entonces era perfecto para manipular emocionalmente y programar sin ningún tipo de resistencia. Eso no quedó allí, de hecho se pasó a la falsa espiritualidad. ¿Cómo crees que le dicen? No le dicen programación disociativa, le dicen sanación espiritual. Pero el mecanismo es exactamente el mismo. Inducción emocional, regresión guiada, visualización sensorial, activación del trauma o del dolor. La mente entonces accede a un estado disociativo suave. Te abres, suelta, expones. Y luego te dicen, tu poder está en tu interior. Tú eres tu propio sanador. Ese niño necesita que tú seas su salvador. Y el trauma se recicla como autoadoración emocional. La cosa aquí es que no hay liberación real. De hecho, tienes reafirmación de esa personalidad que está fragmentada. ¿Sabes qué es lo peor? Que muchos en estos procesos reportan mensajes internos, guías espirituales que hablaban desde su infancia, sensación de presencia protectora. Son activaciones espirituales, no sanaciones. Bájate de esa nube. Si usted no tiene su vida rendida a Cristo, la verdad es que esas presencias no son ángeles. En ningún lugar de la Biblia te mandan a sanar a tu niño interior. La Biblia no disocia a la persona, la redime entera. 2 Corintios 5:17, quien está en Cristo, nueva criatura es.
Cristo no repara al niño, te crucifica y te resucita completo. No necesitas reconciliarte con tu yo pasado, tú necesitas morir con Cristo y resucitar en Él. Mientras el mundo entonces te dice que tu niño interior necesita sanación, el reino de Dios te dice que necesitas una nueva identidad, no una regresión emocional. Básicamente lo que el Señor te está ofreciendo es una resurrección espiritual. Lo que no ha muerto con Cristo sigue siendo terreno fértil para el control. Sana tu niño interior puede sonar tierno, pero en realidad es el eco de una técnica de manipulación siniestra diseñada para quebrarte desde adentro, a tal punto de convencerte que el único salvador de tu vida eres tú y no Jesús.